El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la compañía Ayurveda Centroamericana tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Mejorando la inmunidad con fitoterapia ayurvédica. Expositora invitada, doctora Priscila Alemán Carmiol. Les damos una grata bienvenida. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos, estimados y estimadas colegas y público en general, a este webinar que hemos preparado el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica junto con Ayurveda Himalaya. Este webinar se denomina Mejorando la inmunidad con fitoterapia ayurvédica, opciones naturales para el bienestar integral. Antes de dar el pase a nuestra expositora del día de hoy, me permito mencionar que ustedes pueden tener acceso al chat para hacer sus consultas, comentarios, preguntas a la doctora, o pueden también hacerlo a través del espacio de preguntas y respuestas, igual en la herramienta que tienen ahí en Zoom. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a nuestra expositora del día de hoy, la doctora Priscila Alemán Carmión, a quien le solicito muy amablemente que pueda habilitar su cámara para poder verla, y les comento que la doctora es máster en ciencias naturopáticas de la Universidad Europea del Atlántico de Santander, España, y es entonces, doctora, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta serie de webinars que hemos preparado en el tema de fitoterapia. Y bueno, adelante, los dejo con la doctora Alemán. Muchas gracias, doctora. Para mí siempre es un privilegio poder estar aquí. Gracias a todos los participantes de esta noche y también a los que estarán viendo el webinar después. Es muy interesante este tema porque a veces, bueno, la inmunidad la pensamos y en general pienso que nuestros pacientes tienen pensado inmunidad con las defensas, ¿verdad? Infecciones, tal vez las más comunes de tracto respiratorio, etcétera. Pero em, a mí me gustaría, hay un tema que me parece tan interesante y que hoy vamos a ver más allá de solo los inmunomoduladores, sino que también es el aspecto de la inmunidad que está directamente relacionada con la inflamación. Pues la inflamación, que es este proceso normal que lo que quiere es frenar un avance del daño a nuestro cuerpo, que luego permite restaurar los tejidos, eliminar los residuos. Es aquí en esta sinergia en nuestro cuerpo en la que se va a basar este webinar de hoy. Entonces vamos a hablar de antiinflamatorios naturales y también de inmunomoduladores. Vamos a mencionar 4 plantas medicinales. Tal vez unas muy conocidas, otras no tanto, pero ver qué es lo que los estudios clínicos pues nos guían a la recomendación. Hoy en día hay tanto en la calle que por eso es que nosotros como profesionales de salud pues tenemos que asegurarnos de que nuestra recomendación es la adecuada. Entonces, pues esta parte tan interesante de nuestro cuerpo que es esencial en la fisiología, en asegurarnos de que nuestro cuerpo funcione, en no solo y desde el momento fetal hasta nuestra edad adulta, es importante en el adecuado desarrollo, protección de nuestro cuerpo. Pero el problema es cuando hay un desequilibrio entre la inmunidad y la inflamación. Ahora hay un término que habla, y ahorita más adelante se los voy a presentar, en cuanto a la inflamación crónica de bajo grado, que yo diría que eso es una verdadera pandemia, la que estamos viviendo, esta inflamación crónica, subclínica, que está siendo relacionada con tantas enfermedades y en estos diferentes webinars hemos pues visto de algunas, desde enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, etcétera. Entonces, bueno, cuando hay un desequilibrio, y aquí ustedes pueden ver, yo diría que de los principales que generan desequilibrios, pues es el ambiente, ya sea una inadecuada dieta, incluso hasta
un clima muy extremo, ¿verdad? Puede generar pues alteraciones en este equilibrio, enfermedades crónicas, las enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas, etcétera, generan un ciclo vicioso de alterar a nuestro sistema inmunológico y seguir en un vicio de inflamación que pues nos está envejeciendo precozmente, tal vez enfermedades que se tienen que ver eh, ya en la vejez, pues cada vez es más común verla en pacientes pues jóvenes. Entonces ahí pues influye también, así como hay terapias que pueden generar también cierto tipo de inflamación de bajo grado, pero aquí yo quiero enfocar en lo que hoy vamos a ver, así como hay terapias de fármacos de síntesis que andan buscando reducir la inflamación crónica de bajo grado, pues también tenemos dentro de la cartera de opciones a la fitoterapia, con cosas tan interesantes que vamos a ver de cómo es que mantiene un adecuado equilibrio, de no llevarnos a un extremo, a extremos que también pueden ser dañinos, ¿verdad? A veces yo escucho o he visto como propagandas que, por ejemplo, inmunomoduladores que dicen aumenta 150% el sistema inmunológico. Y bueno, eso denota de un profundo desconocimiento porque claramente cualquier extremo, ya sea inmunosuprimir o inmunoestimular en exceso, pues no es bueno. Entonces, esa no es una propaganda adecuada o basada en la ciencia, ¿verdad? Entonces, lo que andamos buscando en fitoterapia, les recuerdo la definición de la fitoterapia, que es útil en casos de leves a moderados y también es útil en enfermedades crónicas. Em, y aquí hago el hincapié porque la fitoterapia pues se basa en los sistemas médicos tradicionales y estos sistemas médicos tradicionales lo que buscaban era la prevención de las enfermedades. Entonces, qué gran aliado tener plantas medicinales que nos puedan prevenir esta inflamación crónica, que aquí les voy a enseñar este próximo pues diagrama de qué puede influir y qué puede generar esta inflamación crónica de bajo grado. ¿Verdad? Entonces, hipoxia, la hipoxia está relacionada con el estrés, hiperglicemia, resistencia a la insulina, lesiones repetitivas, tóxicos ambientales, infecciones crónicas, exceso de lípidos, todo eso nos puede generar una inflamación crónica de bajo grado. Y entonces, nada más como un breve repaso, porque yo sé que tal vez para ustedes esto es bastante básico, pero los mecanismos que nosotros andamos buscando dentro de la fitoterapia, pues atacar pensando en la inflamación crónica de bajo grado, es primero, en primer lugar, nosotros encontramos cómo al tener estos agentes que estresan a nuestro cuerpo, pues llegan a generan señales de peligro que son conocidas como estos, los DAMs y los PAMs, que son patrones moleculares asociados al daño, y los PAMs que son asociados a patógenos, estos patógenos ligados a los lipopolisacáridos bacterianos. Que están relacionados con infecciones crónicas y además están relacionados con enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, entonces cuando generan esta señal de peligro y de alerta, llegan a, a estos receptores de reconocimiento de patrones que específicamente en inflamación de bajo grado, el principal son los receptores Toll-like. Los Toll-like son los que ven cosas externas a nuestras células, ¿verdad? Que lo que quieren es proteger, activan macrófagos, perdón, y células dendríticas. Y los Not-like son los que ven si hay algo intracelular que pues que hay que enviar una alerta. Entonces, cuando esos toll-like se activan, llegan a vías intracelulares, tal vez la más importante inflamación de bajo grado, que es la vía de factor nuclear kappa B.
Entonces, este factor nuclear kappa B, pues lo que nos lleva es a un ciclo vicioso, ¿verdad? Se activa y yo diría que el factor nuclear kappa B es el maestro de la regulación tanto de la inflamación como del sistema inmune. Y entonces, bueno, lo primero que va a hacer este factor, como lo dice su nombre, está en el núcleo y lo que va a generar es una transcripción de genes a favor de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6 y también la interleucina 1 beta. Pero además vemos que al activarse este factor nuclear, pues genera un alza de las fosfolipasas A2, que ya esto ya, yo sé que ustedes lo conocen a través de la liberación de ácido araquidónico, va a activar COX, LOX, ¿verdad? Pero también vemos aquí otra vía, que esta vía es muy interesante, la vía de la proteína quinasa activada por mitógenos, pero también esta, si ustedes ven estas citoquinas proinflamatorias, pues activan otras vías como la HAK-STAT. Estas dos, la de mitógenos y HAK, están ligadas a lo que es proliferación celular y también a lo que es apoptosis. Entonces, cuando nosotros tenemos tal vez una inflamación descontrolada, ahí es donde viene también eh, este exceso de inflamación o tal vez una inflamación perpetua que va a alterar que nuestras células no puedan tener una apoptosis adecuada, ¿verdad? Y que también genere un exceso de proliferación, que hoy en día pues está muy relacionado con todos los procesos oncológicos. Y entonces todo esto lleva a bucles de retroalimentación que generan cada vez más y más y más inflamación de bajo grado en nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que atrás de la inflamación, bueno, eso lo puse para que no se me olvidara decirles que estas citoquinas que activan el factor nuclear kappa B, pues son amplificadores de la respuesta inflamatoria. Entonces, bueno, si ya tenemos mucho, pues cada vez va a haber más. Pero sí o sí, siempre detrás de estas inflamaciones, ya sean perpetuas o exageradas, pues va a haber estrés oxidativo. Y entonces ustedes ven que a través de la activación de macrófagos y neutrófilos se van a liberar las citoquinas inflamatorias, pero además esto va a generar un aumento de especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, que esto nos va a llevar, si está en exceso, al estrés oxidativo, al daño del ADN, de proteínas y lípidos y a la amplificación, o sea, ok, tenemos inflamación que está generando estrés oxidativo y este estrés oxidativo va a generar más señalización en cuanto a la inflamación y todo esto hace que se prolongue, que la inflamación pues está hecha para que nuestro cuerpo ataque, resuelva, pero el problema es que aquí no hay una resolución adecuada. Aquí sí me gustaría mencionar esta que es tan importante, malondialdehído es un subproducto de la peroxidación lipídica, o sea, en esta parte de los daños a lípidos, que tiene la capacidad, o sea, ya estamos viendo todo el rollo, ¿verdad? De las citoquinas proinflamatorias y de todas estas vías de señalización que empiezan a generar y a generar cada vez más inflamación. Pero entonces resulta que también tenemos estos subproductos de peroxidación como el malondialdehído que tiene la capacidad, sin tener factores externos que lo activen, para perpetuar la inflamación a través de la fosfolipasa A2. O sea que si ya tenemos inflamación, entonces malondialdehído va a continuar generando más inflamación y más inflamación. Se los menciono porque en muchos de los estudios que vamos a estar viendo mencionan esto como un marcador, se usa como dentro de las investigaciones biomédicas como un indicador al daño oxidativo en las células y en los tejidos. Entonces, además nos va a llevar a efectos en el metabolismo celular, donde se empiezan a hacer cambios en las células inmunitarias, se empiezan en vez de utilizar la fosforilación oxidativa a
glucólisis anaeróbica, que si ustedes pueden ver aquí, aumenta lactato, aumenta acidificación y además esto nos genera una inflamación sostenida, daño tisular, resistencia a la insulina y aumento de crecimiento tumoral. Aquí tal vez podemos hacer como el nexo con los webinars anteriores, ¿verdad? Pero también, si ustedes ven ahí la resistencia a la insulina, es muy interesante porque la mayoría de plantas medicinales que vamos a ver hoy, pues no solo las investigaciones van dirigidas a reducir dolor, reducir inflamación, a generar inmunomodulación, sino que además vemos como muchos de estos estudios pues toman en cuenta los parámetros metabólicos. Entonces vemos sus capacidades para tener un papel en ser aliados para controlar la diabetes, ¿verdad? Los perfiles lipídicos, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de inmunomodulación, porque este webinar es de la inmunidad, lo que nosotros queremos, pensando también en la inflamación de bajo grado, es pues llegar a estas diferentes vías, ya sea el factor nuclear kappa B, que es el maestro, a esta parte de Hagstad, que también tiene mucho que ver con la parte de proliferación y de apoptosis, la fosfolipasa 2, que viene de la mano de COX y LOX, ¿verdad? Pero todo esto para lograr reducir la inflamación crónica, y yo creo que esto es de lo principal porque estamos muy acostumbrados a reducir la inflamación aguda, ¿verdad? A quitarme el dolor lo más rápido posible, pero si hay un papel en la fitoterapia hablando de reducir la inflamación, es para la inflamación crónica y que podemos utilizar estas diferentes plantas medicinales por periodos prolongados. Entonces, siendo una buena alternativa para los medicamentos convencionales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se clasifican las plantas y en general también los medicamentos según lo que hagan en nuestro sistema inmunológico? Pues los inmunoadyuvantes, eso lo encontramos más en las vacunas. Los inmunoestimulantes sí lo encontramos más en el aspecto de fitoterapia para potenciar inmunidad innata y adquirida. Y el inmunosupresor, que está pensado pues para las enfermedades autoinmunes o de rechazo de órganos. Entonces yo lo que quiero y al final de este webinar, las diferentes plantas medicinales que vamos a ver, pues vamos a poder clasificarlas, si son inmunoestimulantes, inmunosupresores, etcétera. ¿Ok? No sé si alguien tiene una consulta para continuar con este siguiente bloque o si todo quedó claro. Por ahora no vemos consultas ni preguntas. Perfecto. Entonces, tengan la confianza de que lo que quieran preguntar, aquí estamos, yo estoy para servirles. Entonces, como ustedes ven, vamos a comenzar con las plantas medicinales. La introducción de hoy era bastante corta, pero la idea es tener claro dónde es que nosotros vamos a estar influyendo a través de las plantas medicinales. Entonces, la primera sección son plantas que tienen más efecto antiinflamatorio que inmunomodulador. No significa que no sean inmunomoduladores, simplemente que tal vez la evidencia científica, pues nosotros podríamos darle una mayor relevancia a su efecto antiinflamatorio en nuestro cuerpo. Entonces, sí o sí, vamos a comenzar, segundo, con la cúrcuma. Yo definitivamente en estos webinars hay que hablar de la cúrcuma porque la cúrcuma todo el mundo la conoce, todos hablan de la cúrcuma. Entonces, ¿qué es lo que hay en los estudios clínicos en cuanto a la cúrcuma? Y ustedes van a ver que en esta planta medicinal es donde voy a poner más énfasis porque hay tanta información que más bien genera confusión. Primero me gustaría decir que el principio activo de la cúrcuma es la curcumina. Representa en la cúrcuma de un 2 a un 5% la curcumina en su estado natural y es la responsable de ese color tan vivo que tiene. Y además, pues ha sido muy estudiada para los efectos antiinflamatorios. Pero aquí también
me regreso al primer webinar, porque cuando nosotros hablamos de la fitoterapia, incluso el registro de productos naturales medicinales, según el reglamento técnico centroamericano, dentro de la fitoterapia, dentro de estos productos naturales medicinales, pues no podíamos incluir extractos aislados. Y la cúrcuma, pues es muy interesante porque la curcumina cada vez la vemos más como un extracto aislado que genera confusión. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de fitoterapia. Entonces, yo principalmente voy a enfocar este webinar según la fitoterapia, que sería el extracto de cúrcuma longa, con los fitoquímicos, no solo la curcumina, sino con todos los fitoquímicos que acompañan a esta planta medicinal. Entonces, eso va a ser una de las grandes diferencias que quiero que queden claras, porque de la curcumina aislada hay cualquier cantidad de información que es muy efectiva, y eso sí, tiene muchos estudios clínicos de su alta efectividad, pero quiero como enmarcar eso de la diferencia que nosotros estamos viendo en cuanto a la fitoterapia y la necesidad de ver los extractos de cúrcuma longa, no en sí la curcumina. Entonces, lo que se ha visto es que sí, el principio activo nos lleva a los efectos terapéuticos y este principio activo pues tiene mucho que ver con COX-2. La disminución de COX-2, la disminución de, bueno, y por ende aquí las prostaglandinas, ¿verdad? La inhibición del factor nuclear kappa B, que ya nosotros entendemos pues todo ese aspecto importante de reducir citoquinas proinflamatorias, de regular también una adecuada apoptosis, una adecuada proliferación de nuestras células. Muy interesante porque tal vez no lo coloqué ahí, pero también se ha relacionado con la histamina y como ven aquí, potenciador del cortisol, que aquí yo quiero hacer una aclaración porque el cortisol en estados adecuados en nuestro cuerpo es una hormona antiinflamatoria. ¿Verdad? Entonces lo que quiere decir es que la curcumina, pues lo que va a hacer es equilibrar también esta capacidad del cortisol para protegernos y para reducir la inflamación. Entonces, entendiendo esto de la curcumina, entendiendo estos mecanismos de acción de la cúrcuma longa, vamos a comenzar haciendo ciertas revisiones de metaanálisis. Entonces, yo quiero primero que veamos y analicemos este metaanálisis en cuanto a los aspectos antioxidantes y antiinflamatorios. Si ustedes ven aquí, yo escogí, perdón, efectos no solo de la curcumina, sino también de la cúrcuma longa. O sea, que nos diga si funciona o si no funciona, ya sea la curcumina o la cúrcuma longa, en el aspecto de antioxidantes y antiinflamatorios en personas adultas. Entonces, estos fueron los resultados que encontramos en este metaanálisis, donde dice que sí, que la suplementación con cúrcuma reduce significativamente los marcadores inflamatorios. Entonces, ustedes pueden ver aquí en la actividad antiinflamatoria, reduce la PCR, el factor nuclear, perdón, factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, pero la que no generó cambios ni reducciones significativas fue la interleucina 1 beta, que también está dentro de estas citoquinas que a través del factor nuclear kappa B pues se activan. Luego tenemos también sus acciones antioxidantes, cómo es que fue significativo el cambio en la capacidad antioxidante total de la cúrcuma longa, los niveles de malondialdehído, que dijimos que es un marcador biomédico para los parámetros de estrés oxidativo y que además, si nosotros pensamos en que se reduce el malondialdehído, significa que también estamos reduciendo estos bucles de retroalimentación en cuanto a específicamente prostaglandinas. Y también la actividad de la superóxido dismutasa, que esto habla de que la cúrcuma longa logra estimular que nuestro cuerpo fortalezca sus defensas antioxidantes. ¿Ok? Y ahora sí, van a ver, vamos además
de revisar diferentes metaanálisis, pues a mí me gustaría que habláramos de estos aspectos antiinflamatorios, antioxidantes e inmunomoduladores de la cúrcuma. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos tipos de extractos. Hidroalcohólicos, acuosos, alcohólicos, etcétera. Muchísimos. Hoy en día hay cualquier cantidad hablando de la cúrcuma longa. Si ustedes ven aquí también incluye cúrcuma longa y curcumina. Pero específicamente la información que les voy a dar, repito, es de cúrcuma longa. Entonces vamos a ver cómo yo personalmente y lo que he visto es que la mayoría de extractos de cúrcuma longa, o por lo menos los que yo trabajo también, utilizan extractos acuosos o extractos hidroalcohólicos. Entonces, en esos dos me voy a enfocar como para que nos dé una idea de qué es lo que está pasando en los estudios preclínicos y en los estudios clínicos en cuanto a cúrcuma longa. Entonces vamos a comenzar con las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma. Si ustedes ven, aquí tenemos los extractos hidroalcohólicos que se han hecho en modelos de asma y que lo que nos dicen es que sí tiene la capacidad en los estudios preclínicos para reducir la inflamación cuando estamos hablando de patologías respiratorias. Luego tenemos los extractos acuosos, que también hay modelos de asma donde nos dicen prácticamente lo mismo, ¿verdad? Reducción de células inflamatorias y otros modelos de inflamación que nos ayuda tanto en la reducción aguda como crónica de la inflamación. Y se han hecho en modelos de colitis inducida, donde también tiene un aspecto antiinflamatorio importante. Pero, ¿qué nos dicen en cuanto a los extractos hidroalcohólicos y acuosos en los ensayos clínicos? Pues es muy interesante porque a pesar de tener mucho estudio preclínico, tal vez al analizar más los ensayos clínicos, es difícil encontrar gran cantidad de información. No tenemos duda de que la cúrcuma tiene actividad antiinflamatoria y antioxidante, ¿verdad? El metaanálisis nos dijo eso. Pero bueno, entonces, ¿en qué se ha revisado principalmente estas actividades antiinflamatorias de la cúrcuma? Como ustedes pueden ver, en la mayoría, muchos de los estudios clínicos están guiados en la osteoartritis. Y bueno, en este aspecto antiinflamatorio, principalmente extractos hidroalcohólicos, ustedes ven ahí 500 miligramos al día, no son dosis tan altas, donde nos dice que hay una reducción significativa del dolor. Entonces aquí vamos a revisar un metaanálisis de la cúrcuma longa, también es conocida como cúrcuma doméstica, es exactamente lo mismo, en cuanto a la reducción del dolor en osteoartritis. Este es un gráfico de bosque que lo que nos dice es que al comparar con placebo, la cúrcuma es significativa la reducción del dolor. Pero además nos dice que lo compara, perdón, con los AINES. Entonces, sí, con placebo es significativo. Lo que en el metaanálisis dice que hubo una reducción de 1.60 unidades, entonces que eso es una reducción significativa del dolor. Cuando lo comparamos con los AINES, lo que nos dice es que no es inferior. Los los participantes de los estudios que se les dio cúrcuma tuvieron un 0.06 unidades más de dolor que prácticamente pone hombro a hombro la capacidad para reducir el dolor con estos fármacos de síntesis que son los AINES. Pues con la ventaja también de tener menos efectos adversos. Aquí tal vez me gustaría hablar, y yo creo que en la última planta medicinal lo vamos a profundizar un poco más, pero siempre está este dilema, ¿verdad? De si son selectivos o no selectivos, COX-1, COX-2. ¿Por qué nosotros podemos decir, por ejemplo, que la cúrcuma, que lo que dice es que lo que reduce es COX-2, no va a tener riesgos de riesgos cardiovasculares, ¿verdad? Pues mucho es por esos otros fitoquímicos y por sus capacidades antioxidantes que van a proteger órganos y van a reducir esos efectos adversos que encontramos
encontramos esa diferencia pues con medicamentos sintéticos. Entonces, más adelante la mayoría de ellos, bueno, no, en los inmunomoduladores vamos a ver muchos en cuanto a la parte de COX-2 y además que usualmente no son tan selectivos, no solo llegan a COX-2, también a COX-1, pero mantienen ese, ese equilibrio gracias a su aspecto antioxidante. Entonces, lo que nos dice es que en la osteoartritis, la cúrcuma es un tratamiento alternativo eficaz. ¿Ok? Ahora vamos con las propiedades antioxidantes. Estamos viendo antiinflamatorias, antioxidantes y inmunomoduladoras de la cúrcuma. Entonces tenemos un montón de estudios preclínicos. Estos son los de extracto acuoso en cuanto al efecto antioxidante. Aquí tal vez cabe resaltar que en el extracto acuoso pues vemos como una protección al hígado, una protección al riñón y yo les hice aquí un pequeño resumen pues de lo que todo esto nos está diciendo. Entonces lo que nos dice es que tiene efectos en células hepáticas, mejora AST, ALT, mejora también los niveles de enzimas antioxidantes, glutatión, eh, la superoxidismutasa, peroxirredoxina también y los niveles de malondialdehído. Luego tenemos también efectos nefroprotectores donde mejora pues la función renal y también aumenta los niveles de glutatión. Entonces, pues lo que nos dicen los estudios preclínicos en el aspecto antioxidante es que nos genera una protección a los órganos, ¿verdad? Luego de eso tenemos los extractos hidroalcohólicos. Entonces, los extractos hidroalcohólicos también mencionan el hígado. En el resumen, lo que vemos es que hay uno que nos dice que sí, reduce el estrés oxidativo, reduce el malondialdehído, además reduce el alfa-tocoferol coenzima Q, que esto lo que nos dice es que el cuerpo está utilizando más activamente, pues lo que se necesita para reducir el estrés oxidativo, entre esos, ¿verdad? El alfa-tocoferol y la coenzima Q10, que son antioxidantes. Además, la protección hepática que les mencioné y en los modelos de asma lo que nos dice es que reduce leucocitos totales, nitritos, nitratos, aumenta la superoxido dismutasa, catalasa, tioles, que tioles es como el glutatión, ¿verdad? Es un tipo de tiol y esto hace que aumenta esa defensa antioxidante. Entonces, Doctora, sí, disculpe, aquí sí. tenemos dos preguntitas. Si Ah, gusta ok, perfecto. Ujú. Dice por acá, buenas noches, usar las plantas medicinales en sahumerios, incienso, entre paréntesis, como la pimienta, ¿se aprovecha sus principios activos o solo se está aprovechando el aroma? Ujú. Ok, si nosotros vemos en los estudios clínicos, muchas gracias a la doctora por esa consulta, primero que todo. Si nosotros vemos en los estudios clínicos, todo es por una ingesta, ¿verdad? Eso es lo que los estudios clínicos nos dicen en cuanto a la efectividad. Lo que me está diciendo ella es como tipo aromaterapia, ¿verdad? Eso es a lo Sí, que se está refiriendo. La aromaterapia, bueno, eso es todo un tema que a mí me gusta mucho. La aromaterapia lo que estimula más, o sea, el único sentido que tiene acceso directo a nuestra parte emocional del cerebro es la parte del sentido del olfato. Entonces eso significa que los aromas llegan directamente sin tener que pasar ningún tipo de barrera a estimular zonas bastante emocionales cuando estamos hablando del olfato, ¿verdad? Yo en todas las revisiones que hizo en cuanto a la cúrcuma, pues no hubo ninguna que incluyera este aspecto como de aromaterapia de la cúrcuma, ¿verdad? Pues hay muchos otros estudios, por ejemplo, la lavanda, muy conocida en aromaterapia, eh, para relajar y para tener como mayor bienestar. Pero por lo menos hablando de cúrcuma, no podríamos decir que estos aspectos a nivel olfativo nos van a llevar a los resultados que los estudios nos dicen que tienen. gracias, doctora. Y aquí tenemos una
de Patricia Gómez. Dice, quiero que me expliques si es inhibición o no de la COX-2. Ajá. Entonces, sí, de hecho sí, hay una inhibición de la COX-2 con la ventaja de que al tener propiedades fuertes, propiedades antioxidantes, como lo estamos viendo en estos estudios, evitan los efectos secundarios de los efectos secundarios que, por ejemplo, encontramos nosotros en los fármacos de síntesis. Entonces, sí hay un bloqueo de la COX-2 en cuanto a la cúrcuma. ¿Está bien? Muchas gracias por todas las Gracias, preguntas. doctora. Por ahora ya no hay preguntas. Perfecto. Entonces ahora vemos a los estudios clínicos. Entonces vean qué interesante porque estos estudios clínicos, me voy a enfocar en la parte de los extractos hidroalcohólicos, nos hablan mucho de la reducción de peróxidos de lípidos en suero y también el HDL y LDL. O sea que cuando yo veo esto, lo que veo es que me está hablando de una reducción de una protección, por ejemplo, hepática, una reducción de resistencia a la insulina, una mejora de perfil lipídico. Entonces, como que nos está guiando un poco eh, en cuanto a este extracto, como un poco más metabólico, un poco más de protección cardiovascular, pero también hepático. ¿Verdad? Y sí o sí ya vimos la parte de osteoartritis y también el aspecto dentro de la osteoartritis con la propiedad antioxidante. Entonces aquí vamos a hacer breves repasos de metaanálisis. Este es un metaanálisis ya gracias a esa información, ¿verdad? Metaanálisis de la función hepática. ¿Funciona o no la cúrcuma para reducir enzimas hepáticas? ¿Qué es lo que nos dice? Que sí, funciona para reducir ALT, AST, pero donde no se vio un cambio significativo fue en la GGT. La GGT pues es menos específica, pero en conclusión lo que se dice es que no se puede asegurar, perdón, que se necesita un poco más de estudios para entender qué es lo que está pasando en cuanto a la función hepática y la cúrcuma. Sí, si andamos buscando bajar ALT-ACT, pues eso fue efectivo, pero como que no genera una seguridad en cuanto a la recomendación. Luego tenemos en el perfil de lípidos, que en el perfil de lípidos vemos cómo logra reducir colesterol total, la cúrcuma longa, triglicéridos, LDL y aumento del HDL significativo, pero no altera estas apolipoproteínas, la A y la B, que creo que yo les había presentado este gráfico, ¿verdad? Que la ApoA se relaciona con HDL, con protección, y la B se relaciona con LDL, que son aterogénicas. Entonces, lo que nos está diciendo es que tampoco estos parámetros, pues como que son muy limitados y al no influir en estas lipoproteínas, pues genera un cuestionamiento si de verdad llega a todos los parámetros o a todas las métricas en cuanto al riesgo cardiovascular. Entonces, nos da como un sentimiento como de que hay mucha reservación de recomendar la cúrcuma longa en aspectos de perfil lipídico. Y en los índices glicémicos, este de los tres es el único que sí se recomienda la suplementación, ya sea cúrcuma, curcumina, ya que los resultados fueron eficaces en glucosa en ayunas, en insulina en ayunas, en hemoglobina glicosilada y también en los índices de resistencia a la insulina. Entonces, es muy interesante porque en diferentes formulaciones poliherbales nosotros encontramos la cúrcuma, perdón, en diferentes formulaciones poliherbales que tienen características hipoglicemiantes, pues encontramos la cúrcuma. Y los metaanálisis nos dicen que sí, es una buena recomendación. Entonces, hasta el momento, en su acción antiinflamatoria, la osteoartritis no hay duda que lo podemos recomendar, la cúrcuma, y también cuando estamos frente a pacientes que necesitamos ya sea utilizarlo como un coadyuvante o también que sean casos de leves a moderados en los que podamos incluir la cúrcuma longa.
Luego tenemos los aspectos inmunomoduladores. Em, no son muchos, si ustedes ven aquí, ni siquiera hace mención de qué tipo de extracto. Yo tuve que hacer la investigación. El de arriba es un extracto acuoso, el tercero es un extracto hidroalcohólico. Entonces, lo que nos dice es que aumenta la capacidad para sobrevivir y funcionar de los esplenocitos y macrófagos, ¿verdad? Aumenta la producción de mediadores inmunitarios como las diferentes interleucinas 2, 6, 10, interferón gamma, factor nuclear de necrosis tumoral alfa. Inhibe la inflamación al reducir la liberación de prostaglandinas y también de interleucina 2. Estamos hablando de las propiedades inmunomoduladoras, ¿verdad? Pero aquí esto es también muy importante, porque algo que logra, porque si ustedes ven, tal vez en uno nos está diciendo como que activa el sistema inmunológico, en el otro nos está diciendo que reduce la inflamación, ¿verdad? Entonces, tal vez podría verse como contradictorio, ¿verdad? Pero en sí, que es el paradigma, se llama paradigma de Mossman, que es el paradigma TH1, TH2, lo que nos dice es que cúrcuma longa logra equilibrar la respuesta TH1, TH2. TH1 es la que nos protege de infecciones, TH2, la que evita estas respuestas excesivas del sistema inmunológico. Entonces, ejerce una buena respuesta inmunitaria, una respuesta inmunitaria equilibrada según las necesidades de cada paciente. Ok, entonces de igual forma, los estudios clínicos en cuanto a los aspectos inmunomoduladores, pues vemos la artritis. Este estudio clínico realmente solo incluyó 1.000 miligramos al día, solo incluyó pacientes con osteoartritis. Y también otros aquí en cuanto al daño del ADN, ¿verdad? De cómo protege, tal vez sería un poco más antioxidante. ¿Hay más preguntas? Sí, doctora. Ajá. Tenemos una acá que dice, con la inhibición de la COX-2 solo se inhibe la acción gastrolesiva, no los efectos CV. No, no comprendo si es una pregunta o un comentario. Tal vez para que Patricia nos aclare un poquito más. Sí, digamos, la COX-2, ¿verdad? Es la que andamos buscando para reducir la inflamación. La COX-1 es cuando generamos como en exceso una inhibición, pues genera em, cambios y daños en la mucosa gástrica. Entonces, pero el problema que tenemos con los fármacos sintéticos, que yo creo que esa era la misma pregunta, ¿verdad? Es que al ser tan selectivo, por ejemplo, solo COX-2 genera también alteraciones a nivel cardiovascular. Ajá, Entonces, perdón, doc, de hecho ella lo está aclarando. Dice, solo se inhibe la acción gastrolesiva, no los efectos cardiovasculares, pero ya usted lo está aclarando. Ujú. sí, no, entonces lo que estamos diciendo es que este equilibrio que logra traer los otros fitoquímicos, compuestos polifenólicos, flavonoides, etcétera, eso es lo que nos dice la literatura, es que logramos reducir los efectos adversos, ¿verdad? A pesar de que logren reducir. Y yo diría que este equilibrio de COX-2, COX-1, ¿verdad? Que nos trae las plantas medicinales es un equilibrio muy bonito para nuestro cuerpo para manejar adecuadamente la inflamación sin efectos secundarios, porque es que esa es la diferencia. El cuestionamiento es por qué las plantas medicinales, al utilizarlas a largo plazo, por ejemplo, ahorita vamos a ver la boswellia serrata, tienen menos efectos adversos. ¿Verdad? Y entonces ahí volvemos a la definición de fitoterapia cuando entendemos la droga vegetal, que la droga vegetal tiene el principio activo, pero además tiene sustancias adyacentes que nos ayudan a reducir los efectos adversos en nuestro cuerpo. Entonces, sí, sería en general los efectos adversos y por eso se puede utilizar a largo plazo.
¿Alguna otra pregunta? Por ahora no hay preguntas, doctora. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora. Ahora la boswellia serrata. Pues la boswellia serrata también está dentro de estos antiinflamatorios inmunomoduladores, pero es muy interesante lo que nos van a demostrar los estudios clínicos. Los estudios clínicos se basan en la droga vegetal, perdón, de la boswellia serrata. Si ustedes ven ahí, el árbol de boswellia, lo que hacen es que cortan la corteza y empieza a segregar pues una resina. Esa es la resina, esa es la droga vegetal, la resina. También es conocida la boswellia serrata como frankincenso, que este nombre se utiliza más en aromaterapia, ahora que lo mencionaron, pero la boswellia serrata pues nos ha traído a través de sus principios activos, que son los ácidos boswélicos, gran información tan interesante y diferente, porque si ustedes ven, el la principal vía de acción es a través de las 5-lipoxigenasa. Entonces, cuando nosotros hablamos pues, de estas 5-lipoxigenasa, leucotrienos, etcétera, pues estamos hablando de que lo que estamos es evitando como el exceso de la reacción inmunológica, ¿verdad? Y entonces por ahí es donde principalmente va a generar efecto los ácidos boswélicos. Esta información yo la saqué de este libro, de un capítulo específico de la boswellia serrata. Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho los estudios clínicos? Los estudios clínicos pues nos dicen que a diferencia, por ejemplo, otra vez vamos a hablar de los AINES, no solo tenemos una vía inflamatoria a la que vamos a llegar. Si ustedes ven ahí, tenemos enzimas proteolíticas, la reducción de estrés oxidativo, inhibición del sistema de complemento, que es muy relevante en cuanto, bueno, es inmunidad innata, pero también es muy relevante cuando estamos hablando de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Y genera una modulación del sistema inmunológico. Entonces, si empezamos aquí por la actividad antiinflamatoria, lo que se ha visto en los estudios clínicos es que han hecho diferentes modelos, ¿verdad?, de inflamación aguda, donde se nota que en la inflamación aguda, pues es más efectivo los fármacos sintéticos, mientras que en la inflamación crónica es más efectiva la boswellia serrata. Luego también tenemos esta inhibición de enzimas proteolíticas que específicamente lo que nos hablan es de la elastasa leucocitaria humana producida por neutrófilos y que lo que nos va a llevar es una protección de cartílago. Otra vez volvemos a la parte como osteoarticular que más adelante vamos a ver en los estudios clínicos. Luego, también tenemos esta parte de la reducción de daño oxidativo, la inhibición del sistema de complemento. Esto es importante porque los ácidos boswélicos logran bloquear la conversión de C3 a C3A y C3B. La C3A lo que promueve es promueve al atraer células inmunitarias y también al aumentar la permeabilidad vascular. Y los C3B lo que van es a marcar células y patógenos para la destrucción por el sistema inmunológico. Entonces, esto es importante, como les mencionaba, en enfermedades autoinmunes. Y la modulación que nos va a ayudar a producir citoquinas antiinflamatorias, como la interleucina 4, interleucina 20, y además nos va a modular la actividad del factor nuclear kappa B. Entonces, lo que estamos viendo es un sistema inmunológico mucho menos activo, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo nos va a permitir tener efectos antiinflamatorios a largo plazo. Entonces, ¿qué nos han dicho los estudios clínicos en cuanto a la boswellia serrata? Nos han dicho que hay efectividad en la artritis reumatoide, reduce el dolor y la inflamación. En la osteoartritis también mejora el dolor y la función física. En enfermedades inflamatorias se toma en cuenta tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn. Y en el asma bronquial alivia los síntomas respiratorios. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. Aquí es importante decir que lo que sí se ha visto igual, menciono, o sea, todo tiene su espacio terapéutico,
¿verdad? Los antiinflamatorios sintéticos, el espacio, hablando de AINES, ¿verdad? Su espacio terapéutico, pues es un uso corto, pero que sí nos van a ayudar en los casos agudos. Mientras que la Boswellia serrata, nosotros vamos a ver que requieren de un tratamiento continuo de entre 1 a 2 semanas para alcanzar niveles terapéuticos efectivos. No solo pasa con la Boswellia serrata. Entonces, la recomendación en muchas ocasiones ya clínica es si hay algún tipo de dolor, primero dar pues un ciclo de antiinflamatorios, de AINES, y eso lo trabaja mucho, bueno, en general médicos, pero terapeutas físicos, etcétera, y después continuar para mantener ese estado de antiinflamatorio, pues continuar con antiinflamatorios naturales. Ok, entonces en artritis reumatoide lo que hay es un metaanálisis de 11 estudios que lo que nos dicen es que su acción es comparable a los AINES con la ventaja de tener menos efectos secundarios gastrointestinales, mejora significativa del dolor y la inflamación. Estos más o menos igual se continuó viendo a los pacientes por 12 semanas. No solo eran pacientes con artritis reumatoide, sino también con poliartritis crónica, y que estos pacientes, pues utilizaban sus tratamientos, ¿verdad? Antirreumáticos, esteroideos, etcétera. Pero aquí lo que encontramos una diferencia es que se dieron dosis altas. Una dosis alta de Boswellia serrata son 3.600 miligramos, eso es bastante, con la ventaja de poder utilizarlo de forma prolongada. Entonces, para que sepan que más o menos utilizaron 3.600 miligramos en los diferentes estudios que se incluyeron en este metaanálisis. Esto es muy bonito. Este es en osteoartritis también, al igual que la cúrcuma, pues en esta formulación, en este extracto de Boswellia serrata, había por días, estaban dando 87 miligramos totales de ácidos boswélicos. Aquí en Costa Rica nosotros tenemos formulaciones de hasta 225 miligramos de ácidos boswélicos, o sea, que no tiene el extracto de la Boswellia serrata, pero estandarizado, ¿verdad? 225 miligramos por cada tableta. Entonces, bueno, es muy interesante porque a los 120 días se hizo esta comparación donde ustedes pueden ver aquí osteofitos, una pérdida del espacio intraarticular, y a los 120 días pues se ve cómo mejora significativamente la articulación, cómo reduce. Si ustedes ven aquí este estofito de aquí arriba, aquí hay una reducción del tamaño, ¿verdad? En comparación. Y aquí también hay otro osteofito y también se ve una reducción del tamaño del osteofito, que esto lo que nos habla es de verdad un cambio tan significativo en los pacientes con osteoartritis al utilizar la Boswellia serrata. Ok, se han hecho otros estudios también en la osteoartritis, estudios donde se dice que a las 24 semanas, y si ustedes ven, son periodos largos. Entonces, a las 24 semanas, 60% de los pacientes encuentran alivio de los síntomas. Perdón, a las 12 semanas encuentran alivio el 60% y un 33% encuentran alivio a las 24 semanas. Se hizo una comparación de este estudio que les estoy comentando en cuanto al tiempo con ibuprofeno, y se vio una mejoría solo del 30% de los pacientes que utilizaron ibuprofeno. Más o menos las dosis que se recomiendan en osteoartritis pueden ir desde 300 hasta 1.000 miligramos al día. Pero sí son terapias prolongadas. Para ver todo el efecto que queremos tener, se necesita bastantes meses. Luego, en el aspecto de enfermedades inflamatorias intestinales, hay una tasa de remisión con Boswellia comparable a la sulfasalacina en colitis ulcerosa, y a la mesalacina, un 70% igual de remisión al comparar la Boswellia con el fármaco.
de síntesis en enfermedad de Crohn. Y luego en el asma, por ejemplo, hay los estudios más o menos lo que recomiendan para pacientes con asma son 300 miligramos 3 veces al día, mínimo por 6 semanas. Y estos resultados, por 6 semanas, los resultados son de que el 70% de los pacientes mejoran de manera significativa los síntomas como disnea, sibilancias, ataques obstructivos. Hay una desaparición de estos síntomas, mejoran el volumen expiratorio forzado del primer segundo y estos otros parámetros, pero muy bonito porque también logra reducir, es muy completo, digo yo, la cantidad. Es muy completo también porque nos habla del sistema inmunológico, ¿verdad? La reducción de recuento de eosinófilos y también que es el, un marcador de la inflamación, el USG, un marcador de la inflamación y de la infección. Entonces nos está diciendo que sí, efectivamente la Boswellia rata, ya que vemos que tiene pues su acción en leucotrienas, pues es efectivo para los pacientes asmáticos con bajos efectos adversos. En el grupo control de los pacientes asmáticos, solo 27% tuvieron mejoría, por lo que los resultados son significativos. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. No hay preguntas Ok, por perfecto. ahora, Doc. Entonces ahora vamos a hacer, ya hablando como de estos dos grandes antiinflamatorios, la cúrcuma, Boswellia serrata, que lo tomen en cuenta, muy interesante los resultados que nos ha dado estas plantas medicinales. Vamos a hacer un, una pausa para hablar un poco siempre de los sistemas médicos tradicionales. Estos sistemas médicos que lo que nos dice la OMS, si ustedes ven aquí, es que es necesario en este momento integrar la medicina convencional y la tradicional, ¿verdad? Que hemos encontrado, bueno, que los medicamentos usuales de la medicina moderna pues pueden generar resistencia, mutación de patógenos, efectos adversos, problemas de salud secundarios y por eso es la propuesta. Y pues ustedes que están aquí como participantes es un cambio, ¿verdad? Que estamos tratando de hacer al tener más información de las diferentes plantas medicinales a nuestro favor, primero para nuestra salud, para la salud de los pacientes también. Entonces, según la medicina tradicional, hablando específicamente de la medicina ayurveda y la inmunología, pues resulta que la medicina ayurveda, ellos le llaman srotas a los diferentes canales del cuerpo. Entonces, estos canales por donde es necesario que estén siempre abiertos para que circulen nutrición, diría yo, ¿verdad? Transporte de nutrición, fluidos, desechos, y entonces necesitamos que este equilibrio de estos canales estén adecuados para no generar en sí enfermedad. Pero entonces, ¿por qué yo menciono esto, la inflamación? Porque ellos hablan que la inflamación tiene que ver con el bloqueo de estos canales. Entonces, cuando se bloquean estos canales es debido al acúmulo de toxinas. Y el AMA, lo hemos mencionado en muchas de los webinars anteriores, el AMA que son toxinas, lo que es la palabra actual, pero ¿qué pasa? Y también hemos hablado del acné debilitado. El acné es como la fuerza metabólica, ¿verdad? Ese fuego metabólico. Y cuando nosotros tenemos un fuego metabólico, un cuerpo que no funciona adecuadamente, pues empezamos a generar acúmulo de subproductos tóxicos en nuestro cuerpo. Y entonces estos, según la medicina ayurveda, estos subproductos tóxicos, que le llamamos así en la ciencia moderna, pues lo que empiezan es a generar bloqueos y lo principal que va a afectar son
es la microcirculación, ¿verdad? Y que de ahí empieza todo este rollo de la inflamación de bajo grado, etcétera. Entonces, recordar que no solo, aunque ama significa alimento no digerido, no solo es de la comida, que sí, cuando vimos el webinar de en el aspecto de salud intestinal, gastrointestinal y también hepática, pues era muy fácil de entender cuando estamos hablando de alimentos en el intestino, ¿verdad? Y cómo el problema de la hiperpermeabilidad intestinal, etcétera. Pero bueno, no solo son ese tipo de alimentos, sino que los alimentos pueden venir también de no procesar emociones adecuadamente. Em, entonces, no solo afecta en sí nuestro tracto digestivo, sino que afecta nuestra salud general, nuestra salud metabólica, física, mental, emocional, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros no digiramos adecuadamente, no solo la comida. Entonces, la relación entre Ayurveda y medicina moderna es en común, podemos decir, que ellos están claros de este estrés metabólico que ocurre en nuestro cuerpo, ¿verdad? La inflamación crónica por citoquinas, sino que también Ayurveda agrega, bueno, y que esto nos va a llevar a enfermedades degenerativas, sino que agrega también la desintoxicación a través de plantas medicinales para mantener este equilibrio. Entonces nosotros al ver pues, los diferentes mecanismos de acción, entendemos cómo lo que hacemos es, por ejemplo, si lo que necesitamos es reducir la inflamación crónica, ¿verdad? A dar plantas medicinales que logran llegar a vías de señalización específicas, nos van a permitir restablecer el equilibrio. Y no solo es algo que la medicina tradicional nos dice, sino que ahora en los estudios clínicos, pues nosotros lo podemos entender con mayor facilidad. Entonces, ahora sí, vamos a ir al último bloque. El último bloque es principalmente de plantas más con efecto inmunomodulador, pero que también tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, la Tinospora cordifolia es conocida como guduchi. Si ustedes ven aquí, le voy a hacer un zoom. Estas ramas que tienen eh, como protuberancias, esa es la droga vegetal, el guduchi. En la medicina ayurveda, ellos hablan mucho, o sea, todas estas son importantes para la medicina ayurveda que yo les estoy mencionando, pero ellos dicen que el guduchi tiene la capacidad para mejorar nuestra inmunidad, o sea, que es un inmunomodulador, mejora la energía, beneficios de longevidad, pero regula también nuestro sistema, tanto nuestra inmunidad innata como nuestra inmunidad adquirida. ¿Verdad? La innata, la que no tiene memoria, la adquirida, que está relacionada con linfocitos T y B, que estos sí mantienen una memoria inmunitaria. Entonces, bueno, en este fue en el que me basé para hablar de los aspectos inmunomoduladores de la Tinospora cordifolia, que se da gracias a sus diferentes fitoquímicos. Encontramos polisacáridos, glicósidos, pero también encontramos proteínas, zinc, cobre, que es importante cuando estamos hablando en el aspecto del sistema inmunológico. Entonces, tres de los principales principios de la Tinospora cordifolia que estimulan a nuestro sistema inmunológico es cordifoliócidos A y B, que tienen la capacidad para aumentar las inmunoglobinas, que esto nos hablan de esta respuesta humoral, esta respuesta de la inmunidad adquirida. Y el cordiol y el siringín, que aumenta la fagocitosis de macrófagos, entonces nos está diciendo, tengo papel tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. Otro fitoquímico muy importante es este polisacárido G14A, que aquí ya vamos a empezar a ver diferente, ¿verdad? Entonces estábamos viendo de qué forma como reducir la inflamación. En este caso, al ser inmunomodulador, pues estamos pensando de qué forma más bien nuestro sistema inmunológico genera respuestas para defendernos de patógenos, por ejemplo. Entonces aquí vemos cómo la activación, hay una activación del receptor Toll-like
que esto va a llevar a la activación de macrófagos, a mejorar la producción de citoquinas, pero también, esto es importante, la polarización del fenotipo M1, estos son de los macrófagos, que son los que van a evitar la inflamación excesiva y también a mitigar el daño tisular. Estos son los que tienen actividad microbicida. Entonces, por eso la Tinospora cordifolia está más centrada en protegernos, por ejemplo, infecciones. La G1,4-A, este polisacárido, pues logra mejorar la inmunidad innata a través del Toll-like, como les mencionaba, pero también activa estos procesos de apoptosis, de proliferación de células inmunológicas para poder defendernos mejor y de apoptosis, pues para también barrer los daños. Eso es lo que nos está diciendo, lo que queremos es barrer daños, sacar residuos de nuestro cuerpo que no deberían de estar y también mejora la producción de citoquinas. Entonces, otro de los fitoquímicos importantes, beta-glucanos, que igual, si ustedes ven, va dirigido a macrófagos, activan el factor nuclear kappa B, mejoran la respuesta TH1, que ya mencionamos que este TH1 va dirigido a protegernos de infecciones, mejora actividad fagocítica de los macrófagos, estimula la proliferación de células inmunes y fortalece la defensa inmunitaria. Sí o sí, siempre hablamos de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de las plantas medicinales, así que esto no es una excepción, logra reducir el daño oxidativo, limita la inflamación crónica, previene el daño celular. Entonces, al ver este es el panorama, lo que nosotros queremos es estimular el sistema, tanto el sistema inmunológico innato como adquirido a través de estas diferentes vías que ya les mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios clínicos? Los estudios clínicos muy interesantes porque son bastante variados, ¿verdad? Pero se enfoca en cuando hay sepsis. Ese es como el enfoque principal. Eso es como la sensación que a mí me genera cuando reviso estudios clínicos de la Tinospora cordifolia. Entonces, por ejemplo, este es un estudio clínico de ictericia obstructiva donde mejoró los pacientes con ictericia obstructiva tienen mayor riesgo de septicemia. Entonces, mejora la capacidad fagocítica, pero también reduce la septicemia, que la septicemia, pues, claramente en estos pacientes es un riesgo. Hacia su salud y entonces vemos cómo mejora la tasa de supervivencia al utilizar Tinospora cordifolia del 92,4% versus un 40% en pacientes con ictericia obstructiva. Entonces, esto nos habla de pacientes con disfunción inmunológica debido a su condición y como la Tinospora cordifolia pues logra mejorar esa función inmunológica. Luego tenemos otros estudios que nos hablan más de seguridad en pacientes sanos y diabéticos que lo que nos dicen es que la dosis diaria debería ser hasta 1 gramo al día como máximo para reducir efectos adversos. Tenemos otros como no solo en el aspecto de TH1, que TH1 es infección, sino que también aquí nos guía un poco más, tal vez en este paradigma que yo les cuento del TH1, TH2, ¿verdad? Como también logra mejorar síntomas como la rinitis. 300 miligramos diarios de extracto acuoso durante 8 semanas. Reduce eosinófilos y neutrófilos en pacientes con rinitis. Y este también, pues úlceras en pacientes con diabetes, donde mejora la cicatrización y hay una reducción de necesidad de desbridamiento en los participantes. Esto gracias a que logra mejorar la fagocitosis de los neutrófilos. Entonces vemos el perfil de seguridad también de la Tinospora cordifolia, porque si nos dice, en la mayoría vemos que tenemos como rangos muy amplios para utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, la boswellia de 3.600 de 300 miligramos a 3.600 miligramos al día. Pero en este caso
pronuncian mucho en los estudios clínicos que no debería de aumentar de 1 gramo diario durante 8 semanas. Hay formulaciones poliherbales con Tinospora cordifolia que tiene pocos miligramos y que no tenemos riesgo de generar tal vez cambios en parámetros bioquímicos, ¿verdad? En enzimas hepáticas, etcétera. Entonces, en esos casos, no, el problema no es, el problema es cuando estamos utilizando dosis de 1 gramo diario con una duración máxima de 8 semanas debería de ser. Entonces no se han visto efectos tóxicos significativos sin mutagenicidad. Y aquí hay una inhibición débil de la enzima citocromo P450 que al final lo que nos dice es que el riesgo de interacción con otros medicamentos es bastante baja con la Tinospora cordifolia. Ok, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. No hay preguntas por el chat. Sin embargo, les recordamos que pueden hacer sus preguntas, comentarios a la doctora a través del chat o en el espacio de preguntas y respuestas. Ok. Bueno, entonces vamos de hecho con la última planta medicinal que vamos a ver hoy. Esta planta también dirigida a la inmunomodulación, que es el Ocimum sanctum, también conocido como albahaca sagrada. Otro se le conoce como tulsi, tulasi, tiene muchos nombres que se les da. Bueno, la droga vegetal viene de toda la hierba. Cuando se menciona toda la hierba, son sus hojas y el tallo, es lo que se utiliza. Igual, esta fue la revisión que utilicé y lo que nos dice es que al igual, vean, que es muy similar, aunque va a tener varias diferencias en cuanto a estudios clínicos, pero lo que nos dice es que está claro, lo que queremos es fortalecer tanto la respuesta inmunitaria celular como la inmunitaria humoral. El principal compuesto de activo de Tulsi o de la albahaca sagrada es el eugenol, que se ha visto ser efectivo para trastornos respiratorios y alérgicos con la Tinospora cordifolia. No hablábamos mucho de, hablábamos más como de estos aspectos, sí, hay estudios clínicos en rinitis, pero estos aspectos como de defensa de infección, ¿verdad? En este vemos un que trabaja bastante bien en cuanto a la histamina, pero también se le atribuye pues a ser efectiva en enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas. Entonces, bueno, y les voy a hacer un pequeño acercamiento aquí de las diferentes formas, mecanismos de acción que se ha planteado antiinflamatorios del eugenol específicamente. Entonces, vemos cómo inhibe citoquinas proinflamatorias que hemos hablado bastante, la interleucina 1 beta, interleucina 6, que esto nos relaciona mucho a el aspecto de factor nuclear kappa B, ¿verdad? Y también a el aspecto de que si no controlamos adecuadamente estas citoquinas, pues vamos a llegar a una proliferación celular inadecuada y una inadecuada apoptosis también. El metabolismo de prostaglandinas, que aquí también nosotros vemos esta inhibición de la expresión de INOS, de COX tanto 1 como 2. Y factor nuclear kappa B, que todo esto está relacionado, ¿verdad? Reduce la permeabilidad vascular y así es como el eugenol a nosotros nos permite tener pues resultados en el aspecto inmunomodulador. Ya de esto conversamos, ¿verdad? El eugenol, esto realmente es repetitivo, no voy a profundizar en esto. Entonces, sí o sí, otra vez estrés oxidativo, todos estos inmunomoduladores antiinflamatorios, el mensaje es que no solo tiene este aspecto, sino que tiene el aspecto maravilloso de ser antioxidantes que van a potenciar, a reducir también efectos adversos eh, en estos pacientes que se ven beneficiados con estas terapias. La actividad antimicrobiana junto con la modulación de histamina. Entonces nosotros vemos aquí que nos habla de una respuesta adecuada bueno, estos son estudios
Preclínicos, ajá. Estos son estudios preclínicos, ¿verdad? Donde se vio en infecciones respiratorias, pero también en tratamientos de alergias. Entonces, ahí es donde nosotros vemos este equilibrio de este paradigma de Mossman, que es del equilibrio TH1-TH2, como si la necesidad del cuerpo es protegerse, tenemos adecuada actividad antimicrobiana, pero si también la necesidad del cuerpo es evitar estas respuestas exageradas del sistema inmunológico, también lo podemos conseguir a través de la albahaca sagrada, conocida como dulce. En estudios clínicos muy variados, los estudios clínicos, enfermedades periodontales, de hecho se dice que es comparable su acción a la clorexidina, propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. En obesidad y metabolismo, específicamente el estudio era más que todo de sobrepeso, no tanto obesidad. Regula el metabolismo de lípidos y glucosa, pero es que ya entendemos que todo, al final todo está bastante relacionado, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico, el aspecto de la inflamación y el aspecto también de desórdenes metabólicos a través de resistencia a la insulina, a través de toda la parte de hepatoprotectora, etcétera. El estrés oxidativo se ha visto que aumenta la actividad de enzimas antioxidantes y las enfermedades respiratorias que mejoran la función respiratoria. Específicamente los estudios clínicos que hay en este aspecto respiratorio es tanto para infecciones respiratorias, también como el asma bronquial. Y trastornos cognitivos y estrés, pues efectos neuroprotectores. Esta gráfica lo que nos habla específicamente es de cuáles son los productos que más frecuente encontramos la albahaca sagrada. Si ustedes ven, el porcentaje mayor es en tos y en resfríos. Y también encontramos en el aspecto respiratorio, antidiabético, hepatoprotector, oftálmico. eh, entonces, pues esto nos dice que la albahaca sagrada es muy utilizada en diferentes aspectos debido a su acción inmunomoduladora, debido a su acción antioxidante, antiinflamatoria, y por eso es como esta amplia gama. Nosotros por lo menos, y yo por lo menos, el albahaca sagrada, pues la he estudiado mucho más en cuanto a aspectos de gripes, de tos, de asma, de el aspecto atópico también. Es donde más nosotros encontramos, por lo menos aquí en el país, la albahaca sagrada. Ya para finalizar, pues yo quiero hacer un esquema mental, que me gusta hacer el esquema mental de todo lo que conversamos hoy, pero yo no sé si antes de eso habrá alguna pregunta. No vemos por acá preguntas, doctora. Ok, perfecto. Entonces, a manera de resumen, cúrcuma longa, principalmente vimos que inhibe el factor nuclear kappa B, también COX-2, que en las aplicaciones clínicas tenemos claro que funciona para la osteoartritis y para la diabetes. Entonces, en el tipo de inmunomodulación, en ocasiones se le menciona como inmunoestimulante, o sea, que mejora la respuesta tanto en la inmunidad innata como adquirida, pero también inmunosupresor. Por eso es que se recomienda, tal vez no hay tanta, todavía falta un poco más de estudios clínicos en cuanto a enfermedades autoinmunes. Pero tal vez el que sí tiene más estudios relevantes en cuanto a enfermedades autoinmunes es la Boswellia serrata, donde encontramos un mecanismo de acción principalmente a través de las 5-lipoxigenasa, reduciendo leucotrienos, y por eso pues tiene aplicaciones clínicas en el asma, en enfermedades inflamatorias intestinales, CUS y Crohn, artritis reumatoide, osteoartritis. Sí se describe más como un inmunosupresor que reduce esa actividad excesiva del sistema inmunológico. Luego, la Tinospora cordifolia y
el albahaca sagrada o Simum Sanctum, que ambos lo que hacen es modular la respuesta inmunológica. Vamos a comenzar aquí con la Tinospora cordifolia. La Tinospora cordifolia es un inmunoestimulante que lo que hace es aumentar la producción de macrófagos, y ustedes pueden leer esto, fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la respuesta a infecciones. Entonces se aplica mucho, en los estudios clínicos se ha visto en cuando hay infecciones, septicemia, ¿verdad? En úlceras, con pacientes con diabetes. Y la albahaca sagrada pues va más dirigida a trastornos respiratorios alérgicos e infecciosos, y también a estos dos se les da el tipo de inmunomodulación, es que son inmunoestimulantes, porque lo que nos dice es que no solo nos da un buen equilibrio antiinflamatorio, sino que también estimula las respuestas de nuestro sistema inmunológico. Entonces, pues hoy era bastante al grano. Espero que les haya quedado claro pues la diferencia con estos antiinflamatorios, inmunomoduladores, que además lo podamos aprovechar para nosotros, saber que hay alternativas para tratar las inflamaciones crónicas, y además para estimular adecuadamente, sin exagerar, a nuestro sistema inmunológico, em, entendiendo las diferencias, ¿verdad? Cuando estamos ante enfermedades que necesitamos pues un sistema inmunológico mucho más listo para la batalla, un sistema inmunológico que más bien tiene un funcionamiento muy exagerado, muy tirado al extremo de que se está atacando al mismo. Entonces tenemos diferentes formas. Ahí es donde entra también las formulaciones uniherbales y las formulaciones poliherbales. Y vemos en las formulaciones poliherbales donde no solo se basan en aspectos antiinflamatorios e inmunológicos, sino que también aspectos metabólicos, que es muy interesante de esta parte en cuanto a los antiinflamatorios. Entonces, pues eso era lo que les quería presentar hoy. Gracias, doctora. Excelente presentación como siempre. Por acá tenemos solamente un comentario. Muy interesante el webinar para actualizarse en medicina natural y complemento con la medicina tradicional. Por acá tenemos otro. Produce hacer. Uy, no entiendo esa redacción. Se produce hacer infusiones en concentraciones 1:10, una porción de planta medicinal y 10 de agua, con la finalidad de utilizarlos como preventivos, más no intoxicarnos. Ok, realmente tenemos varias ventajas, ¿verdad? Porque si nosotros vemos los estudios clínicos, nos hablan de lo nobles, porque es que también vuelvo otra vez al tema de extractos aislados y de fitoterapia cuando estamos hablando de droga vegetal. ¿Verdad? Cuando estamos hablando de droga vegetal, cuando le estamos ofreciendo a nuestro cuerpo no solo principio activo, sino que estamos ofreciendo ácidos grasos, minerales, vitaminas, polifenoles, etcétera, el riesgo de generar efectos secundarios o un exceso y lo interesante es que hay muchos de estos extractos, y lo hemos visto, yo digo, lo hemos visto no solo en este webinar, en el webinar en el aspecto del sistema neurológico, en el del aspecto digestivo, metabólico, que se estudian en personas sanas y nos aseguran que no hay cambios en los parámetros bioquímicos. Entonces, ¿cuál yo diría que es más riesgoso cuando nosotros estamos hablando pues de estos extractos aislados de principios activos que sí podrían generar pues no sé, algún tipo de, es lo más similar a un fármaco de síntesis, ¿verdad? Que ahí sí. Pero cuando estamos hablando de droga vegetal, yo no podría decir que vamos a prevenir de intoxicarnos, porque esas drogas vegetales, más si están registradas como productos naturales medicinales, pues hay estudios clínicos detrás que nos dicen que lo podemos utilizar en personas sanas.
Entonces, ahí va a depender. Yo me imagino que hay diferentes recomendaciones, pero por lo menos cuando hay productos serios detrás, lo podemos recomendar tanto en personas sanas como en personas con algún tipo de padecimiento. Lo que ahí puede cambiar es la dosis, eso sí. Puede no ser necesario una dosis de 3.600 miligramos de Boswellia serrata a un paciente sano, sino que con 300 miligramos al día pues va a ser suficiente. Entonces, sí, yo les diría que no, cuando ya hay un laboratorio y yo lo estoy pensando, ¿verdad? Como ya un medicamento fitoterapéutico que ya viene en sus diferentes formas y procesados y estandarizados adecuadamente con alta calidad, seguridad y eficacia, entonces no tendríamos ningún problema como de ese riesgo de intoxicación. Perfecto, pues bueno, no vemos más preguntas ni comentarios. Si es así, pues agradecerle, doctora, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy, a los participantes por habernos también acompañado hasta acá. Y tenemos un último webinar, ¿verdad? De esta serie de webinars en fitoterapia para de una vez invitarlos. Pronto ya estaremos divulgando la actividad y me parece que está para finales de noviembre. Sí, va a ser Entonces, en la última semana de la noviembre, última semana. Ujú. ahí el miércoles de la última semana de noviembre. Más bien Así es. yo muy agradecida igual con el Colegio de Farmacéuticos por este espacio. De verdad que yo crezco mucho en cada webinar también. Es apasionante el tema de la fitoterapia, cada estudio clínico y cada acercamiento con las diferentes plantas medicinales, pues generan en mí más pasión de la que tengo, así que de verdad muchas gracias a todos los participantes también por acompañarnos en este webinar y espero verlos en el último webinar del año. Del año, así es. Y bueno, a los participantes les agradecemos que puedan ayudarnos a responder la encuesta de calidad que he colocado el enlace ahí en el chat. Y doctora, si usted me permite poder compartir pantalla para presentarles también el código QR y voy a dar unos minutitos para los que todavía no han respondido la encuesta. Esto nos permite seguir mejorando las actividades educativas y también poder llevarles a ustedes temas actuales y realmente que estén necesitando. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como ColfarCR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.